Dios les bendiga, hermanos. Ya vamos a comenzar capilla. Gracias a Dios comenzamos un nuevo semestre. Ya tuvimos tiempo de descansar, de dejar un ratito la computadora de lado y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que esté con nosotros durante todo este transcurso, que Él nos dé las fuerzas, la sabiduría para aprender cosas nuevas y lee la sabiduría a los maestros que están al frente de nosotros, ¿verdad? Así que les pido que cerremos nuestros ojos para orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado de descanso, porque estuviste con nosotros, nos permitiste estar con nuestras familias, Padre, y ahora que empezamos un nuevo periodo, te pedimos que tú estés con nosotros, que tú seas quien vaya al frente, que nos indique qué hacer, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado, porque estamos con salud, Padre, y las personas que están pasando alguna necesidad o algún problema, tú apóyales, Padre. Te pido por cada maestro, director, alumno de este seminario, Señor, cuida sus vidas y que podamos aprender cosas nuevas, Padre. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le dejo el tiempo al hermano Rogelio que nos va a presentar el mensaje titulado Anunciamos la gloria de Dios, que se encuentra en Juan 6, en Juan 1 del 6 al 14. Gracias, Hetze. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pues sean todos bienvenidos, como ya Hetze nos dio la bienvenida. Y me encuentro muy contento por estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y, perdón. Y bueno, yo he titulado el mensaje del día de hoy, Anunciemos la gloria de Dios. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Juan capítulo 6, Juan capítulo 1 del 6 hasta el 14 solamente. Y pues vamos a introducirnos de esta manera. ¿Ya están viendo mi pantalla todavía? Ok, entonces vamos, pues quiero que me permitan hacer la lectura bíblica. A ver si alcanzan a leer la lectura bíblica, está en la pantalla, en el PowerPoint. Ok, perdón. Dice así entonces la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 6, Juan capítulo 1, perdón, del 6 al 14 voy a estar leyendo. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este evangelio, sobre todo esta parte del evangelio me gusta mucho, es uno de mis preferidos, porque el escritor sagrado está hablando acerca de la cristología. Una de las doctrinas que más me encanta es precisamente esta, la cristología, porque la cristología habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente voy a introducirme diciendo que en los primeros versículos el escritor sagrado, el evangelista Juan, habla acerca de que Juan, el primo hermano del Señor Jesucristo, Juan el Bautista,
fue enviado por Dios. Y aquí quiero resaltar algunas palabras como, por ejemplo, el Evangelión. El Evangelión es un personaje que se utilizaba en todos los reinos. El Evangelión tenía una tarea muy específica, que era anunciar las noticias del reino. En este caso, Juan era el encargado o fue comisionado, fue nombrado por Dios para anunciar la noticia del reino de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, también hemos sido llamados, hemos sido enviados por Dios para anunciar la gloria de Dios, como lo dice también el título de este mensaje. Y luego en los versículos del 7 y el 8 aparece una frase que quiero destacar, que dice que fue enviado para que diese testimonio de la luz. Y esta palabra de testimonio se enlaza con esta función del Evangelión, que es dar testimonio o testificar. En Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, y vosotros sois mis testigos, que es también otra de las palabras que se entrelaza con la función o la tarea de todo aquel que ha sido tomado por Dios o enviado por Dios para anunciar las buenas nuevas. Y luego en Hechos capítulo 1, el mismo Señor Jesucristo les dice esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, estas palabras que tienen que ver con el Evangelión, que es anunciar o dar testimonio, o que nosotros somos testigos del Señor Jesucristo, tiene que ver con la tarea que nosotros hemos de desempeñar. Y el versículo 14, entonces, como lo habíamos leído, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de este versículo específicamente, hermanos, se desprenden tres verdades de las cuales nosotros debemos de anunciar. La primera verdad que debemos de anunciar, mis amados hermanos, es que Jesús se hizo hombre, que el Señor Jesucristo habitó entre nosotros. Dice la versión 60, y aquel verbo fue hecho carne. Y cuando el apóstol Juan está hablando acerca del Señor Jesucristo, cuando está hablando de esta parte de la cristología, de la obra del Señor Jesucristo, específicamente el apóstol Juan está atacando algunos pensamientos que se daban en este tiempo, que son los gnósticos. Ellos tenían un pensamiento, ellos querían unir el pensamiento pagano con el pensamiento griego, y esa era la situación por la que el apóstol Juan está aseverando o está hablando acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que sí es posible y que sí era posible solamente en la persona de Dios y en la persona del Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% humano. También estaba atacando otro de los pensamientos, que era el pensamiento platónico. Ellos creían que la materia era mala y que el espíritu es eterno y que de ninguna manera podía existir que Jesucristo fuera Dios o que Dios se hubiera humanado. Pero como dice en Hechos 2, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros, mis amados hermanos, por eso es que hemos sido llamados, hemos sido enviados para hablar, sobre todo, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos en tiempo de pandemia. Necesitamos reforzar este concepto, necesitamos llevar esta palabra y este mensaje a las personas que de alguna u otra manera han sido afectadas, no solamente a los no creyentes, sino también a nuestros amados hermanos que de alguna manera han sido afectados por esta pandemia. La segunda verdad, mis amados hermanos, que nosotros debemos de anunciar es que debemos de anunciar que Jesús se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Y esta parte es muy
importante para nosotros, mis amados hermanos, porque ciertamente el Señor Jesucristo no solamente habitó en aquel tiempo, sino que también habitó en en el tiempo del Señor Jesucristo, habitó entre sus discípulos, pero ahora habita entre nosotros. La palabra que aparece ahí, que es habitó entre nosotros, quiere decir que tomó su residencia. De hecho, en el tiempo de los hebreos, ellos le llamaban el Shekinah. Cuando el Señor Jesucristo, perdón, cuando Dios estaba habitando con su pueblo, que de día era una nube y de noche era una columna de fuego, era en donde se expresa que el Señor, que Dios estaba habitando con su pueblo. Es decir, que Él vino a vivir con ellos durante todo ese tiempo. Y también se asocia con la palabra tabernáculis, que ustedes recordarán, o algunos de nosotros recordaremos también que en ese tiempo, que estaban en el desierto, ellos cargaban un tabernáculo. Entonces se decía que Dios estaba habitando directamente con ellos. Pues de la misma manera que estuvo habitando Dios en este tiempo con su pueblo, durante el desierto, durante la peregrinación, de la misma manera estuvo habitando, pero ahora cuando nació, cuando estuvo desempeñando su ministerio, durante su ministerio aquí en la tierra. Y de la misma manera, mis amados hermanos, podemos hablar con las personas y podemos testificarles que Él mismo sigue habitando ahora en medio de su pueblo, pero a través de su iglesia. De hecho, el escritor sagrado, cuando escribe el libro de Lucas, dice, en mi primer tratado, oh Teófilo, comencé a escribir o escribí lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar, pero ahora el Señor Jesucristo sigue enseñando y sigue habitando, pero a través de su iglesia. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que llevar este mensaje de la palabra de Dios que dice que el Señor Jesucristo sigue habitando, que el Señor Jesucristo continúa haciendo señales, milagros, prodigios, de la misma manera que lo hizo cuando el Señor Jesucristo, cuando nació, lo sigue haciendo, pero ahora en el tiempo en el que Él estuvo desempeñando sus señales, sus milagros, sus prodigios, ahora lo hace, pero a través de la iglesia. Mis amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta que la gente, que las personas en este tiempo necesitan recibir este mensaje de la palabra de Dios, que Él sigue habitando en medio de nosotros. En este momento, en este tiempo, algunas personas han sufrido, algunas personas de la familia han muerto, algunos creyentes, algunos no creyentes, pero todos necesitan recibir el mensaje y recordarnos a nosotros mismos también, mis amados hermanos, que el Señor sigue habitando en medio de su pueblo. El tercer mensaje que debemos la tercera verdad que debemos nosotros de anunciar, mis amados hermanos, debemos de anunciar que Jesús se hizo hombre y hemos visto su gloria. Y el escritor dice, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Hijo de Dios. Entonces, esta parte es elemental también para que nosotros compartamos la palabra de Dios. Hemos visto su gloria. Y esto puede aludir en primera instancia a su nacimiento. Desde luego que el Señor Jesucristo, cuando nació, y aquellas personas que se dieron cuenta, los ángeles, los reyes que vinieron a visitarlo, las personas que estaban ahí probablemente, desde luego que debieron haber pronunciado estas palabras, y hemos visto su gloria. Las personas que contemplaron sus señales, sus milagros, sus prodigios, desde luego que pudieron haber dicho, y hemos visto su gloria. Todas aquellas personas que fueron sanadas, todas aquellas personas que recibieron alguna dádiva de nuestro Señor Jesucristo, que recibieron algún milagro, desde luego que pudieron haber dicho, y hemos visto su gloria. Desde luego que esta palabra también alude a su crucifixión. Todos aquellos que hemos visto
por fe a nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado, donde fue lacerado, podemos decir en este momento, y hemos visto su gloria. Hemos visto la gloria de Dios al saber que Él murió y resucitó por nosotros. También aquellas personas, por ejemplo, que quizás contemplaron su transfiguración o su ascensión, también quizás pudieron haber dicho, y hemos visto su gloria. Pero más aún, mis amados hermanos, para todos aquellos creyentes, para todas aquellas personas que han creído en Jesucristo como su único y salvador personal, podemos decir, como dijo el evangelista, como dijo el apóstol Juan, cuando dijo, y vi una gran multitud de todas lenguas y pueblos y naciones. Desde luego que nosotros también podremos decir como él, y hemos visto su gloria. Mis amados hermanos, Juan, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que todo el ministerio del Señor Jesucristo, sus milagros, sus señales, sus prodigios y lo que ahora Él hace, pero a través de su iglesia puede provocar que la gente allá afuera, que las personas allá afuera puedan decir, y hemos visto su gloria. Provoquemos entonces, mis amados hermanos, con nuestro hacer, con nuestro decir, con todo lo que hagamos, que las personas vean la gloria de Dios. El mismo Juan, en su primera carta dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso anunciamos y hemos visto su gloria. Mis amados hermanos, entonces tenemos esta gran tarea, como la tuvo el apóstol Juan, como la tuvo Juan el Bautista, provocar que la gente, que las personas vean su gloria, que nuestros hermanos allá afuera, que nuestros hermanos, que nuestra familia aquí adentro, vean la gloria de Dios. Y quiero resaltar también esta palabra que dice, lleno de gracia y de verdad. Así lo dice la versión 60, lleno de gracia y de verdad. Y aquí quiero mencionar estas dos palabras, Gesed, que significa pacto de amor, y Emet, pacto de lealtad o total confianza. Y en la NBI dice, lleno de amor y de fidelidad inagotable. Tenemos esta gran tarea, mis amados hermanos. Tenemos esta gran tarea designada por Dios. Así como el apóstol Juan reconoció que Juan el Bautista había sido enviado por Dios, reconozcamos también nosotros que hemos sido enviados por Dios. Yo mismo, mis amados hermanos, reconozco que cada uno de ustedes, sean mis profesores o sean mis consiervos o sean estudiantes igual que yo, hemos sido enviados por Dios. Reconozcamos que hemos sido enviados por Dios para anunciar entonces las verdades de Dios. Reconozcamos entonces que debemos de anunciar que Jesús se hizo hombre. Digámosle a las personas, recuerda, Jesucristo se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros y fue crucificado por tus pecados y por mis pecados para darnos vida eterna. Reconozcamos y debemos de anunciar que Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y aún continúa viviendo no solamente entre nosotros, sino en nosotros, y Él es el que provoca el hacer y el querer para su buena voluntad. Hagamos entonces lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. También debemos de anunciar, mis amados hermanos, que Jesús se hizo hombre y que hemos visto su gloria. Demos a conocer a todas las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aún aquellas personas que han sido tomadas por Dios, que Dios las ha llevado en su presencia en medio de esta pandemia, reconozcamos que es la gloria de Dios la que quiere anunciarse a través de todo esto que está sucediendo. Que Jesús se hizo hombre y hemos visto su gloria de amor y de fidelidad inagotable. Tenemos entonces, mis amados, esta tarea. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y hemos visto su gloria de amor y de fidelidad inagotable.
Jesús habita aún entre nosotros y continúa obrando a través de su Espíritu y se manifiesta a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Anunciemos entonces, mis amados, su gloria en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, haciendo todo lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Donde estés, con quien estés y con lo que tengas. Oremos, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno y tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Porque tu amor y tu fidelidad, Señor, son eternos para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que este mensaje lo anunciemos a cada una de las personas y lo recordemos a cada uno de nuestros hermanos para que podamos tener paz en medio de tantas circunstancias como las que vivimos ahora, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para comunicar las verdades de tu gloria infinita y que juntos anunciemos tu gloria. En Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos.